If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Estamos en Caracol Radio, avanzamos en Planeta Caracol y por supuesto este tema nos toca a todos, toca la piel de todos los colombianos en todas las regiones del país en un contexto que es una realidad, no es una advertencia. Hablamos del calentamiento global, del cambio climático, salimos con paraguas en Bogotá y terminamos soportando sol, pero caminamos 10, 15 cuadras y está lloviendo. Ahí, en efecto, comillas, lo que podría llamarse una locura con el clima o una dificultad clara para poder tener cuadros de medición. Pues bien, la Universidad CES ha hecho un análisis bien interesante sobre eso, porque a veces sentimos una sensación térmica de calor y tome su palo de agua, su aguacero. Y para poder entender todo esto, me da mucho gusto saludar al profesor docente de climatología de la Universidad CES de Medellín, Gerson Ospina. Profesor Gerson, muy buenos días, bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Buenos días, muchas gracias por invitarme y un gusto estar aquí con ustedes. Pues el gusto y el placer sin duda es nuestro y de los oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol, porque en buena hora es básico entender qué es lo que está pasando con el clima, llamémoslo así, como lo hablamos en la calle, profesor Ospina. Bueno, sí, realmente es un tema bastante apasionante, pues, pero también bastante preocupante en el contexto del cambio climático que estamos viviendo, no solo como país, sino también como planeta, ¿cierto? Entonces, ese contexto de cambio, pues, como todo cambio, lleva consigo, si queremos modelar hacia el futuro, unas condiciones de incertidumbre para poder modelar esas cosas que van a poder pasar o que pueden pasar en el futuro. Entonces, cuando hablamos de clima y la rama, digamos, de la ciencia que estudia el clima es esa climatología, y la climatología estudia ese clima en el tiempo, es decir, estudia promedios de las variables que estudiamos para comprender el estado de la atmósfera. Gran parte de esas variables son características de esa atmósfera, como por ejemplo la temperatura, cómo ha venido cambiando la temperatura de nuestra atmósfera, y la Organización Mundial para la Meteorología nos dice que hemos tenido varios récords en los últimos 20 años, más de 20 récords de temperatura que ha llegado a esos nuevos récords de temperatura cambiantes en el promedio de la temperatura global. Otra de esas variables interesantes que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos el clima es la humedad, es decir, cómo está cambiando el vapor de agua en la atmósfera, y eso es muy importante. De pronto ahorita vamos a hablar un poco más en el contexto de cómo cambia esa humedad, correlacionado también con las tasas de deforestación, ¿cierto? En todo nuestro planeta y particularmente también en el territorio colombiano, cómo cómo perdemos cada vez más cobertura en bosques, y no solo eso, sino cómo también perdemos complejidad ecosistémica, y ahora vamos a seguir hablando un poco de esos temas. Otra de esas variables importantes en la atmósfera es la presión del aire, ¿cierto? Cómo cambia esa presión del aire, y esas presiones generan otro fenómeno muy interesante, y es como los vientos, que esos vientos se generan a diferentes escalas planetarias, a grandes escalas, a mesoescalas, es decir, a escalas medias y a microescalas, como esos vientos, aunque
aún en el planeta se van a seguir presentando esos patrones, cómo el cambio climático puede ir alterando la magnitud de esos vientos y modificando los efectos de fenómenos naturales como por ejemplo fenómenos como el Niño y la Niña. Entonces es una gran variedad de factores, multifactores que explican el clima, dentro de ellos el propio comportamiento económico de nosotros, ¿cierto? Cómo nuestra economía cambia y según los recursos que demanden esa economía, pues también esto va a alterar el clima como tal. Entonces sí, estamos en un cambio climático y eso es, digamos, el primer mensaje que tenemos que dejar muy claro, de que nuestro clima está cambiando y que tenemos que tener presente es cómo nosotros vamos a enfrentar la adaptación a ese cambio climático. Yo creo que esa es una de las mayores preguntas que nos debemos hacer nosotros como sociedad colombiana, ¿cierto? También como planeta en general y como especie, ¿qué vamos a hacer para adaptarnos a estas nuevas condiciones de cambio climático sabiendo que es una realidad? Una perfecta descripción, profesor Gerson Ospina, docente de climatología de la Universidad CES. A ver, le cuento, en lo personal recuerdo a mi abuelita con un librito naranja, almanaque Bristol, tal vez, donde se hacían unas precisiones, unos tiempos de diferentes condiciones climáticas, temporada de lluvias, temporada seca, momentos de la luna, situaciones propicias para la siembra, bueno, en fin. Ya creo que el Bristol no aplica hoy y ahora cuando ustedes, la ciencia, miden con claridad temperatura, el vapor del agua en el aire, la presión del aire, los vientos. El cambio ha sido evidente, profesor, y ese cambio nos debe llevar a reflexiones. Hay fenómenos, el polvo del Sahara, por ejemplo, el desierto del Sahara que llega y se establece sobre Medellín, Bucaramanga, Bogotá, en fin, compitiendo o sumándose a la contaminación, a lo que anotaba lo último de nuestra actividad, de nuestra empresa, nuestra industria. Son una multiplicidad de factores y en última estamos hablando de un clima casi que contaminado en algunos aspectos, pero un clima en una condición de salud vulnerable. Sí, sí, realmente es bastante interesante entender en ese contexto esa palabra de cambio, ¿cierto? Y esa palabra de cambio nos lleva a preguntarnos los cambios en esos diferentes elementos que componen el clima. Entonces, por una parte, la temperatura ya está demostrado y ya demostramos cómo esa temperatura está cambiando, ¿cierto? Cómo esa temperatura, por ejemplo, en las urbes, en las grandes urbes, como mencionados ahora, donde vives en Bogotá o aquí donde yo habito, que es en Medellín, esas temperaturas son cambiantes y son islas de calor pues porque hemos cambiado esas estructuras de esos ecosistemas. Simplemente piensa en ese ecosistema urbano donde nosotros habitamos, cómo ha cambiado la impermeabilidad de los suelos, es decir, Sí. cómo un suelo ha perdido su funcionalidad, donde un suelo ya no almacena la gran cantidad de agua como lo podría hacer en un ecosistema poco intervenido, sino que gran parte de ese suelo se ha compactado. Al compactarse disminuye el agua que vaya a infiltrar o a entrar en él, aportando a la regulación hídrica. Entonces, si tenemos suelos impermeabilizados o en algún lugar o en algún grado compactados, se pierde esa funcionalidad, gran parte de la funcionalidad ecosistémica de ese suelo, y pues esto puede estar alterando los fenómenos, como te dije, regulación hídrica y evidenciándose en fenómenos como por ejemplo inundaciones, ¿cierto? Y todo lo que conlleva socialmente una inundación en términos de, por ejemplo, seguridad alimentaria o desastres naturales. Entonces, sí, realmente uno de esos mensajes importantes es entender el contexto del cambio climático que estamos viviendo,
entender las consecuencias, ¿cierto?, de esos cambios climáticos, de esos cambios en el paisaje que hemos hecho, pero lo más importante es entender. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. ¿Tienes 50 años o más? Esta noticia es para ti. Los CDC recomiendan que te vacunes contra la neumonía neumocócica. Aunque estés saludable, tu edad te pone en riesgo. Las personas de 50 o más tienen más de 6 veces más probabilidades de ser hospitalizadas por la neumonía neumocócica que los adultos de 18 a 49. Una sola vacuna puede ayudar a protegerte. Aprende más y programa en vaxassist.com/ES. Patrocinado por Pfizer. ¿Qué vamos a hacer, cierto? Claro. O sea, esas soluciones, ¿hacia dónde estarían guiadas? Te he venido hablando un poco de esas funciones ecosistémicas que se han perdido en gran medida. Cuando te hablo de un ecosistema, centrémonos en esa palabra sistema, es decir, un conjunto de cosas interactuantes. Cuando hablamos de ecosistemas, esos elementos interactuantes son cosas vivas, ¿cierto? Es decir, gran parte de esa biodiversidad, pero también que interactúan con elementos no vivos, pero necesarios para la vida, como lo son, por ejemplo, el agua, el suelo, el aire, y por ahí entran esos elementos abióticos que están cambiando y que estamos cambiando nosotros y generan gran cantidad de efectos en nuestro vivir diario. Entonces, entendiendo qué es ese ecosistema, ¿cierto? ¿Qué es esa interacción entre todos esos elementos del sistema? Hemos perdido complejidad ecosistémica. Un ejemplo muy claro, cuando vas caminando por Bogotá, o cuando alguien va caminando por acá, por Medellín, los invito a que comencemos a ver un poco más los árboles. Okay. Aunque en un bosque, la arquitectura principal de un bosque está estructurada por los árboles, un bosque es mucho más que árboles, ¿cierto? Es decir, hay plantas, por ejemplo, unas plantas que son llamadas plantas epífitas, que viven sobre esos otros árboles, y esas plantas no son parásitas de esos árboles, simplemente son plantas que viven sobre ellos, solo lo utilizan como soporte y no le generan ningún efecto negativo a estos árboles. ¿A qué voy con eso? Sí. Es distinto tener un árbol totalmente, entre comillas, digámoslo así, desnudo, es decir, sin epífitas, y otro árbol con epífitas. Un ejemplo de esas epífitas son, por ejemplo, las orquídeas, ¿cierto? Tan bellas y ornamentales que las hemos utilizado. Esas orquídeas viven algunas sobre otros árboles. Otro ejemplo de las plantas epífitas son esas bromelias, que son como esas poncheritas que almacenan agua, ¿cierto? Las barbitas. Entonces, esas grises, las barbitas de Cristo que llaman, ¿pueden aplicar ahí? Tienden en las ramas de los árboles y también como que acumulan mucha agua. Podrían ser, sí, tilancias, hacen parte también de ese grupo de plantas epífitas. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Cuando tú encuentras un árbol totalmente lleno, ¿cierto? O con todas estas interacciones con otras especies, y modelas la trayectoria de una gota de agua en un árbol, entre comillas, desnudo, y un árbol con esa gran cantidad de epífitas, la gota de agua demora mucho más tiempo en recorrer el árbol que tiene todas estas epífitas. Incluso en alguna de estas epífitas, como esas bromelias, se almacena esa agua, y eso lleva a que la gota de agua no llegue tan rápido al suelo, ¿cierto? No vaya tan rápido a una fuente hídrica y no se almacenen todas a la vez en un río, por ejemplo, y genere inundaciones. Entonces, mira que esto nos está mostrando que cuando recuperamos esa complejidad ecosistémica, recuperamos funciones ecosistémicas.
En este caso, una función de regulación hídrica que cumplen esas epífitas. Claro que las epífitas tienen muchas otras funciones, ¿cierto? Como por ejemplo hábitat para otros organismos, fuentes de alimentos para otros organismos, pero lo que quiero que tengas o que tengamos presente en ese momento es que en los ecosistemas hay funciones y una de esas funciones es, por ejemplo, la regulación hídrica. Claro. Entonces, ¿cómo o en qué tarea nos vamos a poner en este momento a restaurar esas funciones que hemos perdido, por ejemplo, en esos ecosistemas urbanos? Aquí en la Universidad, por ejemplo, estamos desde el año pasado, tenemos un voluntariado de epífitas y hemos incorporado en los árboles de la universidad más de 600 especies que aportan a esos primeros pilotos de cómo restaurar epífitas, ¿cierto? Y recuperando funciones ecosistémicas como la regulación hídrica, por ejemplo. Entonces, la pregunta en ese momento es cómo recuperar esas funciones y antes de recuperarlas, cómo no perderlas, claro, es decir, cómo conservarlas, cómo conservar esas funciones. Entonces, pues ya conocemos estos fenómenos, digamos que el cambio climático ya ha sido bastante estudiado y pues es unanimidad, por unanimidad aceptado por toda la gran parte de la comunidad científica, ya lo conocemos. Te cuento personalmente pues que desde que soy profe en universidad por allá en el 2015, cada vez que se vienen estos fenómenos de lluvia, las 2 temporadas de lluvias que vivimos en gran parte del territorio colombiano y particularmente en el Valle de Aburrá, vivimos esos fenómenos de contaminación del aire, ¿cierto? Por el bloqueo convectivo que hay, vivimos en un área geográfica particular que dificulta pues sacar todos esos contaminantes del valle y todos los años me entrevistan para las mismas preguntas. Y por la misma época. Y por la misma época, pero la pregunta que siempre espero es, bueno, ¿y cuál es el plan? ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer desde lo individual? ¿Cómo cada uno de nuestro comportamiento individual de qué consumimos? Esa es la palabra clave. Ese consumismo, ¿cierto?, desbordado que tenemos en este momento y que probablemente está evidenciando pues gran parte de problemáticas sociales que tenemos nosotros. Entonces, cómo contribuimos desde nuestro actuar personal, pero también desde nuestro actuar colectivo, ¿cierto? Desde decisiones colectivas que tomemos que aporten a conservar y a restaurar todas esas funciones ecosistémicas, y pues ahí es donde sale la importancia de esa área, digamos que donde he trabajado estos años, que es la ecología, ¿cierto? Claro. Cómo esa ecología entiende los sistemas y esa ecología incorpora todas estas variables, incluyendo las variables sociales y económicas. Entonces, me parece muy provechoso pues este espacio para tratar de, digamos, expresar eso. Bueno, conocemos ya el fenómeno, toda la incertidumbre que trae este cambio climático, así tengamos los modelos más robustos, ¿cierto? Pues modelos creados por la NASA, modelos creados por otras entidades meteorológicas, por ejemplo, el Reino Unido, sí. Bueno, en Asia, bueno, en muchas partes del mundo, pero ya conocemos el modelo, conocemos la problemática, entonces, ¿qué vamos a hacer, cierto? Y qué vamos a hacer, como te decía en algún momento, desde lo colectivo, tú en ese momento que me estás escuchando, ¿cierto? Personalmente, ¿qué vamos a hacer también, cierto? Desde lo personal, y yo creo que cuando estos temas comienzan a ser un poco más visibles y prioritarios para nuestra conservación como especie, incluso, ¿cierto? Aunque suene muy... dramático. Es dramático, pero es ¿cierto? Pero tenemos que preguntarnos también sobre eso, ¿cierto? Porque gran parte de esos cambios climáticos pues también ponen en vulnerabilidad nuestra seguridad alimentaria, por ejemplo, nuestra seguridad en temas de salud, en todo lo que ya se han escrito en varios artículos sobre la posibilidad de
enfermedades emergentes debido al cambio climático, porque si cambia el clima, pues hay muchas especies que pueden moverse y esas interacciones pues con los humanos pues pueden estar cambiando con nosotros. Entonces, lo interesante es eso, comenzar a preguntarnos sobre estos temas, poner pues como el tema en un resaltador que todos los veamos, pero también aportar desde las acciones, ¿cierto? Algo muy importante creo es bueno, debatir el tema, pero ir a la acción, ¿cierto? Ir a la acción, como te lo repito, individual y colectiva. Claro. Es sin duda una aula de clase en la que tenemos hoy a través de la radio, de Caracol Radio, de Planeta Caracol, con el profesor, el docente Gerson Ospina Aguirre, docente de climatología de la Universidad CES de Medellín. Sacó varias conclusiones. Debemos nuevamente, profesor, aproximarnos a entender lo que pasa con nuestro entorno natural, nuestros recursos, los bosques, los ríos, la temperatura, quizá volver a lo que fueron nuestros abuelos, que entendían claramente el ciclo del agua, que entendían claramente las condiciones climáticas, y en algún momento nos separamos tristemente de ello los humanos o las nuevas generaciones. Eso es muy importante, conocer y entender para tomar acciones y decisiones, y acciones en primera persona, acciones colectivas, todo ello para entender y enfrentar, adaptarnos a este calentamiento global. Estamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Estás en Planeta Caracol. Y seguimos adelante con el profesor Gerson Ospina, docente de climatología de la Universidad CES de Medellín. El conocimiento y estas aproximaciones que, por ejemplo, hoy tenemos con miles de oyentes a través de Caracol, profesor Gerson, nos permite entender que sí o sí, mucha gente dice, no, pero a mí no me afecta la deforestación, yo no tengo nada que ver, eso pasa por allá en la Amazonía, en el Putumayo, en el Bichada, qué sé yo, o las quemas que por tradición hay en los llanos de nuestro país. Pero claro que tiene que ver con todos nosotros, porque profesor Ospina, también tenemos que tener claro ese concepto del ciclo del agua, que viene ese río volador desde la Amazonía, llega a la región andina, pues en Colombia tenemos la mayor concentración de población en los Andes, en nuestras tres cordilleras, y ese ciclo del agua se ve afectado, por supuesto, por la deforestación que no hemos podido frenar y también por esas quemas. Sí, tocas un tema bastante, pues que me apasiona bastante y que he venido, digamos, trabajando también desde la formación, pues, de los estudiantes aquí en la universidad, y bueno, y lo que hago desde lo colectivo, también desde lo personal. Siempre me gusta explicar las cosas. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Desde la historia. Y eso hay está que bien. tener presente que nuestro planeta, ¿cierto? Gran parte de que tengamos vida en este planeta se debe a que tenemos un líquido muy interesante en él. Ese líquido es el agua, ¿cierto? Y que tenemos ese líquido, valga su redundancia, en estado líquido y permite, con muchos otros factores, que se genere la vida. Es decir, todos esos bosques de lo que estamos hablando en este momento, o todos los ecosistemas, la vida como tal, gran parte de su biomasa es agua. Yo creo que ese es un concepto que lo hemos escuchado en muchos escenarios. Gran parte de nuestro cuerpo está hecho literalmente de agua. Cuando deforestamos un ecosistema, ¿cierto? Que ya no está esa complejidad de la cual te hablaba ahora, que ya no está toda esa biodiversidad que en gran medida estaba hecha de agua, esa agua queda en ese sistema. Nuestro planeta, digamos que en términos de teoría de sistemas, un poco centrado hacia la termodinámica, lo podemos considerar como un sistema cerrado, es decir, ingresa energía, pero no materia, aunque sí ingresa alguna materia por meteoritos, muchos otros cuerpos que puedan caer dentro de nuestro planeta, pero lo podemos considerar en términos generales un sistema cerrado, es decir, esa agua no va a salir del planeta, ¿cierto?
y Ya. como ya no está en un ecosistema como tal, ¿cierto? Pues va a estar ya sea en un río, ¿cierto? Desbordando esos ríos, en un océano, ¿cierto? Y ahí va un tema muy interesante, como ya hay modelos eh, que predicen cómo muchas ciudades importantes a lo largo de todo el planeta, que son costeras, que son puertos y que particularmente han sido muy importantes para nuestro desarrollo como humanidad, esas ciudades van a ser, y mira este término tan interesante, desplazados climáticos, porque Claro. el nivel del océano está subiendo. Entonces, como te decía, es algo que estaba en una complejidad de ecosistemas, no va a salir del sistema planetario, va a aumentar el nivel del océano, ¿cierto? Y a lo largo de las costas viven una gran cantidad de comunidades que van a comenzar a ser desplazados climáticos, y ahí es donde de pronto es uno de los ejemplos para que veamos el gran ciclo del agua que tú estás trayendo pues como colación a hablar, y cómo eso que hacemos en cada uno de nuestros ecosistemas tiene inferencia no solo en nosotros, sino también en personas que viven lejano de nosotros, cerca, porque algo muy bonito de cuando digamos, abordamos o estás en el tema de entender la ecología, es que la ecología entiende el planeta como un sistema de una interacción entre todos esos elementos que hacemos parte del sistema, que tenemos una interacción y una intercorrelación entre todos esos elementos. Y cuando uno de esos elementos es tocado, pues tiene o cambia, pues los otros también van a tener una interacción como tal. Entonces esa teoría del sistema desde la ecología, pienso que es algo que debemos hacerle un poquito más de bulla, ¿cierto? Entenderlo Claro. un poquito más de que actuamos como sistema, parte de ese sistema, y si algo pasa en él, pues algo va a pasar en nosotros también, y más o menos era lo que tú decías ahorita, y cómo cada uno de esos cambios en el sistema tiene interacción, en este caso en el tema de nivel, el cambio del nivel del océano pues está trayendo desplazados climáticos, y esos desplazados climáticos también los podemos ver no solo en esos ecosistemas costeros, sino también en otros ecosistemas andinos, donde perdemos la funcionalidad del suelo, ¿cierto? Comenzamos a ver mucho más derrumbes, ¿cierto? Y entonces, como esas personas que habitamos los Andes, los sistemas montañosos, pues también nos vemos afectados, pues cómo cambia ese clima, ese ciclo del agua y las funciones ecosistémicas, que ha sido pues como el eje de esta conversación. Claro que sí. Profesor Gerson Ospina, también todo eso me lleva a consultarle sobre, lo ha dicho claramente, el planeta es un sistema y esa relación que tenemos, estamos en el ombligo del planeta, muy cerca del Ecuador, pero no estamos ajenos al comportamiento de la Antártida o del Polo Norte, los deshielos que son evidentes, el cambio de la temperatura en el océano, fenómenos de la niña, del niño, que en las últimas décadas los hemos tenido claramente expuestos por el impacto que han generado la sequía o temperaturas altas o intensas temporadas de lluvias. Estamos relacionados, Andes, océanos, Antártida, todo ello, y ojo que con el cambio de la temperatura también especies como, pongo un ejemplo, las ballenas o los leones marinos o los osos polares en el norte, pues ahí hay una cadena también de existencia y muchas especies se están desplazando, muchos insumos de sus alimentos por el deshielo pues ya no están allí. Todo esto está relacionado, y que nos quede claro, con quien está aquí en Barranquilla, Bogotá, Cali, Beijing, París, Nueva York. Sí, eso sin duda es una conclusión que nos tiene que tener pues que tiene que quedar muy clara para todos, que hacemos parte de ese sistema planetario. Incluso hace poco nos citaban pues a una de las líneas estratégicas que está definiendo la universidad para trabajar y aportar pues a los cambios sociales, y eso es una línea de biodiversidad, de cambio climático,
biodiversidad, conservación y desastres naturales. Y en esa línea definíamos cómo se generan todas estas afectaciones y se daba el debate de cómo de pronto, aunque el concepto de cambio climático por algunas organizaciones mundiales puede ser claro que no solo afecta el clima, a la atmósfera y a las variables de la atmósfera, pero de pronto el concepto de cambio climático no deja entender a la mayoría o a las personas, digamos, en general, que realmente estamos viviendo es un cambio planetario, ¿cierto? Proponía yo en esa reunión con los profes y con las áreas directivas de aquí de la universidad, y es que de pronto debemos de cambiar ese nombre de cambio climático y entenderlos como un cambio planetario, porque estamos viviendo no solo cambios en el clima, sino cambios a nivel planetario, como estábamos hablando en ese momento de los océanos, de nuestras coberturas vegetales. Gran parte del recurso, por ejemplo, minero, lo estamos explotando en grandes magnitudes o aprovechando, digámoslo de alguna forma, ¿cierto? Como gran parte de rocas, por ejemplo, rocas carbonatadas, como son la caliza, en las cuales se almacenaba gran parte del dióxido de carbono, ¿cierto? Porque son rocas carbonatadas, carbonatos de calcio, que almacenaron durante miles de años dióxido de carbono. Ahora tenemos grandes escenarios y áreas donde se hace la explotación de esas rocas, quedan descubiertas, se generan fenómenos de meteorización física y química que liberan nuevamente dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces, como de pronto, pues ahí sí es como un debate que traigo de forma personal, y es, de pronto debemos pensar ya es en cambiar ese nombre a un cambio planetario para que lo entendamos mucho más como sistema y la magnitud de lo que estamos viviendo en este momento. Sin duda, hay que trascender de ese concepto acuñado, cambio climático, y trascenderlo a cambio planetario en el entendido del sistema, de lo que vivimos, del comportamiento de nuestro planeta. Minutos antes, profesor Ospino, usted nos hacía referencia a los suelos, y así como hay desplazamiento climático por cuenta del calentamiento en las zonas costeras, y puede suceder aún más, hay sitios en el planeta donde la temperatura ya es invivible. Allí un humano, una especie, no puede vivir. La desertificación de la tierra pues también va ligada a que no hay cómo producir alimentos, y allí también tendríamos desplazados climáticos, pero por cuenta de sitios donde las temperaturas están extremadamente altas, y de los récords, los 20 que usted me mencionaba al comienzo de esta conversación, profe. Los extremos ya son evidentes, y el tema del suelo es fundamental sobre el cual trabajar. Sí, me gusta el tema del suelo particularmente porque es otro ecosistema, o sea, es un ecosistema que permite la conexión con lo que pasa en la atmósfera. Digamos que el suelo es muy bonito entenderlo en el sentido en que en gran parte lo definen como esa interfaz de relación entre nuestra litosfera, es decir, esa capa externa del planeta, sólida de rocas, meteorizada, que va formando el suelo, pero que a la vez ese suelo tiene porosidad, y también en el suelo tenemos gran cantidad de, como tiene porosidad, pues en él también vamos a encontrar gases, ¿cierto? Y también vamos a encontrar líquidos. Entonces el suelo también es esa interfaz compleja donde está gran parte de nuestros ecosistemas, ¿cierto? Y que ese suelo cumple gran parte de funciones. Hace un momento te hablaba sobre funciones hídricas del suelo, pero el suelo no solo tiene funciones hídricas. Por ejemplo, el suelo es un gran sumidero, es decir, el suelo almacena gran parte de ese dióxido de carbono, ¿cierto? Cuando aramos el suelo y descubrimos el suelo, este entra en interacción con oxígeno, y si tenemos carbono más oxígeno, formamos dióxido de carbono, y todo ese
carbono que está almacenado Se libera. pues vuelve otra vez a la atmósfera. Entonces es un elemento de verdad bastante apasionante que de pronto no sé si ha tenido. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. La importancia o el foco, ¿cierto?, de todos nosotros que caminamos sobre suelos transformados todos los días cuando vas de tu casa a tu oficina o a visitar a algún familiar, vamos sobre un suelo que ha sido transformado. Es muy bonita la experiencia cuando entras a un suelo de un bosque y comienzas a sentir cómo es distinto de caminar sobre un suelo con todas sus funciones ecosistémicas, ¿cierto? Incluso de amortiguación, y tú no te sientes literalmente tan cansado de cuando caminas sobre un suelo con todas sus funciones a cuando caminas sobre un asfalto dando vueltas en un centro comercial. Entonces, es un tema muy, muy interesante ese del suelo, porque pienso que interactuamos todos los días con él, pero no nos damos cuenta de cómo lo hemos transformado y cómo lo podríamos otra vez transformar para recuperar esas funciones ecosistémicas. Yo, digamos, utilizo en esas clases que doy de ciencias de la tierra, digamos, un poco hacia la geología para el estudio de los suelos, y les digo a veces a los chicos, y es que de pronto hemos sido muy adictos al asfalto. Total. Hemos sido muy adictos al asfalto, y eso ha llevado a que perdamos gran parte de esa funcionalidad del suelo, que en pequeñas áreas del ecosistema urbano, si somos estrictos y nos vamos a ver, en muchos escenarios ni siquiera hubiese sido necesario impermeabilizar todo. Claro, somos una especie que tenemos nuestros requerimientos, ¿cierto? Que en algunas áreas probablemente sí es necesario hacer un uso diferencial del suelo, pero no a los extremos a los cuales hemos llegado. Aquí en el Valle de Aburrá, ¿cierto? Digamos que en algunos escenarios se han comenzado a ver algunas transformaciones donde se ha venido recuperando gran parte de la permeabilidad de ese suelo. Qué bueno. Una avenida muy interesante aquí en Medellín y muy conocida por gran parte de la sociedad, que se llama la Avenida La Playa, ¿cierto? Claro. Se ha recuperado en algunos lugares la permeabilidad y funcionalidad de ese suelo, y son algunas aproximaciones de lo que podemos ir haciendo, ¿cierto? Lógicamente, todas esas transformaciones pues también tienen un contexto social, ¿cierto? Una transformación urbanística con una historia donde hay una gran cantidad de elementos, ¿cierto? Que en este caso, ese factor social pues infiere mucho en cómo transformarlo, y no solo cómo ir a intervenir, sino que eso se conserve en el tiempo. He tenido la gratitud de vivir en un barrio cerca acá, un cerro tutelar que el cerro tutelar se llama La Asomadera, cerca queda un barrio que se llama El Salvador. Comenzaron a recuperar en alguna medida la permeabilidad de ese suelo, a recuperar algunas zonas verdes, y tú ya entras a ese barrio y sientes una sensación térmica distinta a lo que sentías hace 10 años, que no habían esas transformaciones del paisaje urbano. Entonces, eso es un gran ejemplo de que realmente sí se pueden hacer muchas cosas, ¿cierto? Pero que se necesita de lo que te decía en algún inicio de la conversación, y es pasar del discurso a la acción. Del discurso a la acción, sin duda. Profesor Gerson Ospina, me llega a la cabeza un ejemplo. En Londres tuvieron que descanalizar, si cabe el término, un río que habían canalizado hace como 150 años por cuenta de los niveles de agua, y están comenzando nuevamente a dejar
llamémoslo, la naturalidad que tome su fuerza y su vigencia. Acá lo que llamamos modernidad, de quizás 50 años para atrás, decidimos canalizar las quebradas, las que bajan acá, pongo ejemplo Bogotá, en los cerros orientales, y por Dios, ahí creo que se estaban cometiendo graves errores por lo mismo de la compactación de la tierra. Todos estos ejemplos los traigo porque han estado con nosotros a lo largo de años y nos van a permitir entender ese tema que hemos manejado hoy, el clima, el suelo, la temperatura, la humedad, todo lo que nos toca a la piel. Profesor, como en cualquier clase, ¿cuál sería la conclusión, la moraleja? El hecho contundente que debemos tener vigente cada uno de nosotros, todos los oyentes que lo han escuchado hoy en Caracol Radio, frente al entendimiento del clima, al entendimiento de los suelos, los océanos, el aire. ¿Cuál sería su conclusión? La conclusión más importante es entender que hacemos parte de ese sistema y que esos cambios que sucedan pues van a tener, por lo tanto, una inferencia sobre nuestros comportamientos sociales, tanto individuales como colectivos, y que ese mismo efecto que tienen esos cambios sobre nosotros, paradójicamente es lo que nos puede motivar a actuar, y esas, si me permite la segunda conclusión, actuar, ¿cierto? Entonces, claro, actuar con argumentos, con bases científicas, con ejemplos como lo que nombrabas en Londres, en Alemania también se ha hecho, pero cada escenario es particular y cada complejidad social es particular y cada ecosistema es particular, y aunque podamos tener esos referentes, pues es necesario estudiar para el caso en particular cómo actuar desde lo individual, y vuelvo y repito y recalco eso, ¿cierto? Porque también hay que cuestionarnos cuando solo esperamos las acciones colectivas, y a veces pienso que muchos discursos desde que estaba niño, y en ese momento ya tengo 35 años, hasta ese momento en toda mi formación académica y las vivencias sociales, pienso que a veces nos aferramos mucho a esperar al actuar colectivo, a las decisiones de gobiernos, a las decisiones de comunidad, y aunque son importantes, ¿cierto? Demasiado importantes, son el otro eje, la mitad del otro eje, ¿cierto? Pienso que las acciones individuales también pueden jalonar o pueden incentivar esas acciones colectivas. Entonces el accionar, el cuestionarnos lógicamente, la cuestión lleva a la acción, es otra de las conclusiones muy, muy importantes que estamos teniendo. No, pues profesor Gerson Ospina, docente de climatología de la Universidad CES de Medellín, muchísimas gracias por compartir hoy con los oyentes de Caracol Radio en Planeta Caracol sobre esta incertidumbre climática, sobre los desplazados climáticos, sobre el cambio planetario. Tenemos que seguir evolucionando, creciendo y conociendo. Profesor Ospina, gracias por estar aquí en Caracol Radio. Siempre un gusto, pues, y muchas gracias a ustedes por la invitación, y siempre pues un placer hablar de estos temas y compartir un momento muy agradable con ustedes y pues con las personas que puedan escuchar esta conversación. Pues espero que sirva mucho y que pues también haya muchas cuestiones sobre todo eso, porque también es la base de la ciencia, las cuestiones que hacemos sobre lo que conversamos y lo que accionamos. Sin duda, y esa es la tarea en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Haces parte de Planeta Caracol. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.